al profesor Gabriel Grana. Gracias por estar. No, gracias. Un gusto, Gabriel. Y nos vamos un poquito más adelante en la historia. Sí. Nos vamos hacia el 55, 1955. Sí. De alguna manera esto también es hacer revisionismo, porque también fue un hecho tapado, que no aparecía en los manuales de historia, y que incluso las víctimas y los familiares de las víctimas de aquel suceso terrible, el 16 de junio de 1955, tampoco tenían voz, bueno, hasta los últimos años que fue reconsiderado todo este acontecimiento, ¿no? Y puesto en memoria. Bueno, el 16 de junio de 1955 se da el bombardeo a Buenos Aires, ¿no? Es un intento primero por matar a Perón, después, bueno, obviamente es la semilla que después se va a reunir toda la oposición y bueno, le van a dar el golpe definitivo en septiembre, unos meses después nada más. Nada más, pero digo, esto es la corporización de una cosa que se venía gestando ya hacía unos cuantos años. Exactamente. Lo que pasó en aquel momento es que bueno, hay una oposición a Perón debido a la labor social, política y cultural que estaba cumpliendo, y bueno, se agravó el tema con la oposición, sobre todo con la Iglesia en ese momento, que logra unificar a la oposición debido a las leyes de divorcio vincular, ¿no? Que fue por ahí lo que más contraste trajo con la Iglesia, donde bueno, el peronismo llevó adelante el proyecto de divorcio vincular, donde bueno, los que obviamente se separaban podían además de divorciarse volver a casarse, ¿no? Como un derecho humano. Y bueno, esto trajo que, por ejemplo, las famosas reuniones del Corpus Christi, ¿no? Que convocaba la Iglesia, gracias, al final fueran utilizadas por toda la oposición, se llenaran, digamos, por ahí veíamos desfilar desde comunistas, socialistas, o sea, gente que en general no era muy religiosa y sin embargo participaba de la oposición a través de esto. Y bueno, y la Marina, que históricamente fue antiperonista, organizó desde sus portaaviones el bombardeo. 40 aviones bombardearon la Plaza de Mayo, sus alrededores. Todavía, bueno, ahora lo están arreglando, pero quedaban los tiros ahí en las eras, ahí muy cerquita de la Casa de Gobierno. Dos cuestiones, ¿no? Digo, el común denominador, esto pasó el 16 de junio en el 55, el bombardeo, más de 300 muertos, más de 800 heridos. ¿Qué pasaba dentro de la Casa de Gobierno? ¿Qué pasaba con el presidente de la Nación? Perón, como habitualmente empezaba a trabajar a las 6:20 de la mañana, bueno, tuvo un día tranquilo, había recibido al embajador de Canadá, después al embajador de Estados Unidos, él seguía trabajando, él no creía mucho que, digamos, que se iba a dar esto, concretar. Pero aparte no pensaba que iba a ser tan violento, digamos, las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Trabajando en contra de la patria y del propio pueblo. Esto es lo que sucede, bueno, a menudo, que ya venimos hablando hace un tiempo, ¿no? Con vos, es que, bueno, las minorías, las que no pueden imponerse democráticamente a través de las elecciones como corresponde, tarde o temprano recurren a la fuerza. Intolerancia pura. Es una intolerancia total y totalmente antidemocrática. Y bueno, si bien en ese momento no logran voltear al gobierno de Perón, porque bueno, una gran parte del ejército es leal a Perón, ¿no? Los granaderos logran dispersar a los de la Marina, ¿no? Después de que fracasa el plan, que ahora te voy a contar cuál era el plan. O sea, en días anteriores se había humillado digamos, la llama votiva de Evita que hay en el Congreso, se había intentado apagarla de parte de la oposición. Bueno, con eso es que casualmente o intencionadamente se incendia una bandera argentina, se iza una bandera del Vaticano, lo hace la oposición, y además, bueno, se mancilla también la figura del general San Martín. Entonces, bueno, Perón organiza esto de hablar sobre San Martín, de juntar a la gente, ¿no? Sobre la importancia de la figura de San Martín. Recordemos que en 1950 Perón había declarado el año del Libertador, donde San Martín pasa a ser revalorado como la figura máxima, ¿no? Porque antes, bueno, estaba justamente la historia oficial, la historia metrista había puesto a San Martín, había confundido todos los personajes también con Sarmiento, con Roca, como si todos fueran lo mismo. Algo de lo que escuchábamos recién. Por eso te decía, ¿no? esto también es hacer revisionismo.
Así que bueno, iba a haber un vuelo de desagravio a la figura de San Martín y entonces el plan de la Marina era que Perón salga al balcón y que bueno y que crea que esos aviones eran para el desagravio de San Martín, bueno, Y el y día así matarlo. no ayudó, digamos, a esta No había intolerancia absoluta, digo, estaba iban- nublado, estaba planificado para las 10 de la Mm. mañana el ataque al presidente y bueno, por el tiempo que estaba mal, lo dejan para Afortunadamente, digo. pasado el mediodía. Lo que sí, Esto no sorprendía, digo, al gobierno nacional. A Perón no lo sorprendía. No creía, pero no lo sorprendía. él no sí? creía que iba a ser tan violento. Por eso él después trata de pacificar y bueno, las cosas igual no se pacifican porque, bueno, la oligarquía a través de la Marina, en este caso, bueno, utilizando a la Iglesia también, a los partidos de oposición, en unos meses más logran darle el golpe definitivo que, bueno, que pone a la Argentina... Y ahora vamos a hablar de esa parte, ¿no? Vamos a ver qué pasó, porque en el momento, bueno, no lograron el cometido que era eliminar directamente a Perón, pero tuvo su consecuencia este movimiento. Sí, tuvo sus consecuencias porque en septiembre, o sea, de junio a septiembre nomás, ya se da el golpe definitivo. Y Argentina ingresa, por ejemplo, a partir de 1956, al Fondo Monetario Internacional, donde empieza toda nuestra tragedia de los últimos... Vamos a compartir imágenes de este momento histórico. Vamos ahora a presentarle material que nuestros compañeros de tareas prepararon para esta ocasión. A mediados de la década del 50, el presidente Juan Domingo Perón enfrenta una serie de conflictos políticos derivados de un enfrentamiento de clase. La irrupción en la historia de los trabajadores, después de los sucesos del 17 de octubre de 1945, y su afán de protagonismo en los destinos nacionales fueron los verdaderos motivos de los trágicos días de junio. El nacionalismo católico, un sector del radicalismo y el socialismo son la cara visible de la oposición conspiradora. A Perón se lo acusaba de tirano, antidemocrático y de estar rodeado de una corte de aduladores y burócratas. A pesar de no vivir ya la gloria de su primer gobierno, la Argentina gozaba de un estándar de vida nivelado con los países más desarrollados de Occidente. El 48% de la renta general de la nación era repartida en la clase trabajadora. La salud y la educación estaban garantizados por el Estado. Las industrias culturales tales como el cine, el teatro y la música popular eran de consumo masivo. Nos autoabastecíamos de energía, fabricábamos autos y camiones. El gas, el petróleo, los ferrocarriles, la marina mercante, el correo y las aerolíneas eran del Estado argentino. La división social era evidente y muy clara: peronistas y antiperonistas. A principios de 1955, el conflicto se centraliza en la relación Iglesia Católica y gobierno. A pesar de que la mayoría del pueblo era cristiano, la jerarquía eclesiástica toma el rol de oposición política. El Parlamento deroga la ley que obligaba a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Se presentan proyectos de ley de separación de la Iglesia del Estado. El propio secretario general de la CGT, que representa la voz del gobierno, se expresa en tal sentido. Se promulga la ley del divorcio y se equiparan los derechos de los hijos naturales. El 11 de junio, una multitud se reúne para celebrar el Corpus Christi. Marchan de la catedral hasta el Congreso Nacional. Se producen algunos disturbios y se incendia la bandera nacional. El gobierno denuncia que este acto es un agravio, mientras la oposición delata lo sucedido, acusando al gobierno de provocar los incidentes. La oposición, a pleno, marchan juntos tras la consigna «Cristo vence». Desde el gobierno se anuncian actos de desagravio. Una escuadrilla de aviones Gloster Meteor sobrevolarían la Plaza de Mayo a modo de saludo a la memoria del general San Martín. El día fijado, 16 de junio a las 10 de la mañana. El 16 de junio de 1955,
un grupo de pilotos en 40 aviones, en su mayoría de la escuadra aeronaval, bombardearon Plaza de Mayo y sus alrededores. Arrojaron 10 toneladas de bombas y ametrallaron calles y edificios, provocando cientos de víctimas, la mayoría trabajadores, niños y transeúntes comunes. Nunca se conocieron cifras precisas de víctimas. Las más exactas dicen de 400 muertos y más de 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados y discapacitados permanentes. Los pilotos, al salir de sus bases, tenían una orden: maten a Perón. Y continuamos compartiendo entonces este Moreno hoy, haciendo este repaso, este revisionismo histórico. Y bueno, de alguna manera nos complementaba un poco parte de este trabajo lo que venías contando, Gabriel, en relación a los hechos históricos. Exactamente. El papel de la Iglesia en ese momento como unificadora de la oposición. Había un dicho en esa época que era amarga es la carne de cura, por ejemplo, que después lo van a poder ver, claro, en los aviones que van a venir también en el septiembre del 55, ¿no? Donde viaja Lonardi, que es el que da el golpe de Estado y es el primer presidente de la dictadura, llamada Revolución Libertadora en esa época. Viene justamente con las consignas de Cristo vence, ¿no? Esto, por supuesto, muy bien como lo aclaraban ahí en el documental. Una cosa era el sentimiento religioso del pueblo, que era cristiano, que es cristiano, y otra cosa fue la jerarquía eclesiástica que toma otro rumbo al que tomaba el pueblo, ¿no? Porque el pueblo había votado masivamente, se había producido ya la segunda presidencia de Perón, donde Perón gana con más del 63% de los votos, o sea, tenía un apoyo popular, y es por eso mismo que empiezan a planificar, como no pueden ganar la elección, empiezan a planificar un golpe de Estado, ¿no? Gabriel, tenemos que hacer la pausa, pero volvemos Dale, un minutito nada más. Estoy acá. A usted también le propongo reencontrarnos en unos minutitos tras la pausa. Seguimos tomando unos mates, seguimos repasando detalles de nuestra historia en este Moreno hoy de lunes 16 de junio. Bien, y continuamos compartiendo este Moreno. Y qué linda también la charla, ¿no? Que se da así, mientras usted va a la pausita, nosotros acá seguimos parloteando. Digo, ¿le gustaría volver al pasado, recorrer hechos históricos? Y acá votamos todos que sí, ¿no? ¿Se imagina ser parte de esos momentos importantes de nuestra historia en el país? Impresionante. ¿Le gustaría, profe, volver al pasado? Y bueno, si siempre y cuando se pudiera modificar lo malo o asegurar más lo bueno, estaría genial. Igual tenemos el presente
que justamente aprendiendo del pasado podemos... Es el secreto, ¿no? Es el secreto, justamente. Sirve saber el pasado para ver cómo consolidamos el rumbo positivo para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra patria, a partir, bueno, de lo que nos pasó, aprender de eso y, bueno, lo malo que no vuelva a pasar y, por ejemplo, lo de los golpes de Estado, las imposiciones de las minorías que son totalmente autoritarias. Recién en el documental decían, lo acusaban de tirano y de autoritario a Perón, mientras ellos habían querido matarlo. O sea, aparte hay una gran hipocresía, ¿no? Presidente que había sido elegido por el voto popular por más del 63%. Y que estaba llevando además un programa de gobierno muy pero muy profundo en lo social, donde también decía en el documental, eso nos trae... era el 50% de la renta, de la ganancia del país, iba para los trabajadores, lo cual demostraba... que era una democracia social, una democracia muy, pero muy profunda. Yo no lo quiero sacar del tema puntual que es y vamos a terminarlo en un segundito, pero digo, me hace pensar en la actualidad, digo, ¿no? A veces, precandidatos que utilizan cualquier argumento cuando falta lo central, ¿no? Que es la idea política, el contenido político y la proyección. Y me hace pensar en eso, ¿no? Claro, claro. Argumentos locos, bueno, increíbles. Ahora tenemos una herramienta muy importante, que es la ley de elecciones internas, simultáneas, universales y obligatorias, que esto permite que el que es candidato tenga una mínima representatividad social y popular, porque si no, bueno, se te instala un candidato mediático, te va 4 o 5 programas al programa de Mariano Grondona, claro, un programa que... se instala como candidato a presidente y por ahí no tiene representatividad. Y bueno, esos candidatos son por ahí los peligrosos. Como no representan a una porción de la población, bueno, después pueden llevar adelante un programa totalmente antipopular. Si es que tienen programa. Si es que tienen programa, porque en general estamos viendo las alianzas y las uniones que se están dando ahora, donde dejan los principios y los valores de lado. Nos venimos de nuevo a nuestro tema central. Presente, pasado, pasado, presente. Exactamente, digo, se gestaba de alguna manera el derrocamiento en esa segunda presidencia de Perón y se da en septiembre. Se da en septiembre, unos meses después, Lonardi viene con ese avión donde dice Cristo vence, y bueno, ahí se abre un proceso donde el peronismo es proscripto, el cadáver de Evita es secuestrado, bueno, es humillado también el cadáver de Evita, los trabajadores son reprimidos, hay fusilamientos, hay cárcel, y lo que te decía hace un rato, Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, nos empezamos a endeudar externamente, y lentamente, bueno, se va deteniendo el plan de distribución de la riqueza que se había dado durante el primero y segundo gobierno de Perón. Y bueno, y toda la historia que conocemos, ¿no? También empieza por otra parte algo bueno, ¿no? El pueblo no se quedó callado ante eso, sino que se empezó a organizar, empezó la resistencia popular, que termina, digamos, con el Cordobazo, y a partir de ahí ya es la ofensiva, donde se le exige a los gobiernos dictatoriales que haya elecciones limpias, donde nadie esté proscripto, ningún movimiento político puede estar prohibido. Y bueno, después de semejante movilización popular tienen que ir cediendo algo, y después se va a dar finalmente el regreso de Perón, porque encima Perón, como hablábamos hace un rato, primero que pensaba que no iba a ser tan violento, bueno, finalmente sí, la oligarquía había sido muy pero muy violenta, y después que pensaba que claro, que él iba a volver pronto también, porque si todo el pueblo lo apoyaba, ese iba a ser el destino natural de la patria. El destino natural es el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, el derecho a la felicidad, ¿no? Pero bueno, se mantuvo 18 años exiliado en el exterior, prohibido, y solamente con la resistencia popular y la memoria pudo regresar, y bueno, se vino después de 18 años un nuevo gobierno democrático.